vamos entonces a hablar sobre la terapia de reemplazo renal y las implicaciones farmacocinéticas que esta presenta. Mi nombre es Germán David Castillo, soy residente de primer año de farmacología clínica de la Universidad de La Sabana. El contenido de la charla, pues básicamente nos vamos a presentar el caso clínico, vamos a hacer la discusión sobre la terapia de reemplazo renal y luego vamos a hacer la aplicación al caso clínico. Entonces, en cuanto a la presentación del caso, ingresa a urgencias el día 10 de septiembre una paciente de 66 años, femenina, procedente de Tocancipá, con un motivo de consulta y es que tenía la saturación baja y le dolía el pecho. Esto fue referido por un familiar que la acompañaba. En cuanto a la enfermedad actual, la paciente comentó un cuadro clínico de un día de evolución consistente en una toma de saturación de oxígeno en casa del 50%, asociada a cefalea intensa, dolor torácico retroesternal 5/10 no irradiado y disnea. A la revisión por sistemas no presentaba ningún otro síntoma positivo. Como antecedentes, la paciente presentó un infarto agudo de miocardio en agosto de 2023, al cual se le realizó un cateterismo el 22 de agosto, que mostró coronarias sanas, dando un diagnóstico de un MINOCA. Asociado al infarto, presentó un paro cardíaco con una actividad eléctrica sin pulso que requirió de 5 minutos de reanimación. Adicionalmente, la paciente presenta enfermedad renal crónica que se encuentra en manejo con terapia de reemplazo renal 3 veces a la semana y es usuaria de una fístula arteriovenosa desde el 2022. La paciente no presenta gasto urinario, pues viene con anuria desde ese momento. La tensión arterial presenta hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y artritis reumatoidea. Su conciliación fue farmacológica de ambulatoria, toma ácido acetilsalicílico, atorvastatina, carvedilol, esomeprazol, losartán, nifedipino, prazosina, prednisolona y pregabalina. Como toxicoalérgicos no refiere alergias y presentó una exposición importante a humo de leña y tabaquismo en la juventud. Al examen físico, entonces la paciente ingresa en malas condiciones generales, llega con taquicardia en 124 latidos por minuto, taquipnea en 34 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno del 74% con FIO2 al 24%, tensión arterial de 86/40 y una temperatura de 38.3 grados centígrados. La paciente, pues como datos adicionales importantes, tiene un peso de 65 kilos y un gasto urinario de 0 mililitros minuto. A la auscultación pulmonar presenta doctor Martínez, ¿nos escucha? Creo que se prendió el micrófono, pero no le entendemos. No le he prendido el micrófono. Yo escucho. Listo, perfecto, doctor. Estoy bien. Bueno, entonces continuamos. Presenta la auscultación pulmonar, ruidos respiratorios con estertores finos bivasales. Se observa edema de induración en la cara anterior del tercio proximal del antebrazo derecho, sin material de producción activo, y en la cara posterior del tercio proximal del antebrazo izquierdo presenta 2 pústulas de bordes eritematosos con puntos de drenaje purulento. Y adicionalmente la fístula arteriovenosa en el miembro superior izquierdo, que en el momento no es funcional. A los paraclínicos de ingreso se encuentra una creatinina de 6.9, un BUN de 56.8, sodio en 137 y potasio en 5.7. El hemograma muestra leucocitos de 13.740, neutrófilos de 12.480, hemoglobina de 8.6, con un volumen corpuscular medio de 94.8 y una hemoglobina corpuscular media de 33.5, un hematocrito de 25.7% y plaquetas de 161.000. Se le tomó una troponina con 0.224, un ProBNP en 65.000 y un dímero de en 3.900. Motivo por el cual se le solicitó un angiotablet de tórax que nos demuestra un derrame pleural bilateral de distribución libre de predominio derecho y opacidades en vidrio esmerilado distribuidos de forma aleatoria en ambos campos pulmonares y es negativo para un tromboembolismo pulmonar. Pues la evolución de ella durante su estancia en reanimación, pues rápidamente presentó un deterioro hemodinámico que requiere de doble soporte vasopresor, iniciando noradrenalina y vasopresina.
La paciente se le toman policultivos y se inicia terapia antibiótica empírica de amplio espectro de foco no claro con meropenem más linezolid. Es valorada por nefrología, quienes indican que la paciente debe continuar con terapia de reemplazo renal con hemodiafiltración venosa continua. La impresión diagnóstica de ingreso a UCI, pues se hace un diagnóstico, un shock séptico mixto SOFA 6, una neumonía multilobar y una celulitis abscesada de miembro superior derecho, asociado pues el derrame pleural escaso y todos sus antecedentes pues que ya habíamos descrito. El plan de tratamiento de ingreso a UCI, pues como vimos, se le inicia terapia antibiótica empírica de amplio espectro con linezolid 600 miligramos IV cada 12 horas y meropenem 2 gramos IV cada 8 horas. Dado que la paciente presenta insuficiencia respiratoria, pues se encuentra en sedación profunda, se le inicia fentanilo más midazolam, el soporte vasopresor con noradrenalina más vasopresina, líquidos a 60 cc hora, se le da pues tromoprofilaxis con heparina no fraccionada, gastroprotección con sucralfato y se le hace la conciliación farmacológica con ácido acetilsalicílico, la atorvastatina y la prednisolona. Entonces, esta paciente tiene múltiples comorbilidades, digamos que desde el punto de vista farmacológico y diagnóstico, pues es bastante compleja, pero nos vamos a enfocar a un punto muy específico y es, nefrología nos indica que debemos continuar de manera prioritaria la hemodiafiltración venosa continua y que adicionalmente debemos iniciar antibiótico de amplio espectro. Digamos que nos vamos a enfocar en cómo deberíamos ajustar esa dosis de meropenem para el tratamiento del shock séptico, dado que se sabe que el meropenem se filtra a través de la diálisis. Y si existe algún modelo que nos permita a nosotros individualizar las dosis sin necesidad de tomar niveles plasmáticos. Por lo cual el objetivo de la revisión es que todos los asistentes comprendamos las generalidades de la terapia de reemplazo renal, comprendamos el impacto que esta tiene sobre la farmacocinética de los medicamentos y revisar un modelo matemático propuesto para pues precisamente calcular las dosis. Entonces vamos a empezar hablando sobre la terapia de reemplazo renal. Acá pues vamos a ver algunas definiciones fundamentales muy importantes. Lo primero que debemos saber es que para la terapia de reemplazo renal tenemos 4 mecanismos fundamentales que, digamos, limpian los desechos de la sangre, digamos, los metabolitos que se desean eliminar. Tenemos 4 mecanismos, es la ultrafiltración, la convección, la difusión y la absorción, ¿listo? Y acá pues hay una imagen a grandes rasgos, vamos a ver ahorita las diferencias específicas de cada uno de los tipos de diálisis. Y acá pues vamos a encontrar que vamos a tener un acceso venoso donde se extrae la sangre. Usualmente hablamos de veno-venosa porque tanto se extrae como que llega al mismo vaso venoso. Obviamente pues hay algunas diferencias en algunos pacientes, no vamos a ahondar en eso, pero digamos que la línea venosa hace referencia a la línea la cual se extrae la sangre del paciente, es empujada a través de una bomba que la lleva hacia el hemofiltro. En el hemofiltro pues se va a realizar la extracción de los solutos, los cuales van a ser llevados hacia, digamos, un reservorio que se conoce como el efluente. El efluente es un término supremamente importante que no debemos olvidar. Entonces, es el volumen de agua que contiene los solutos que extrae la diálisis y pues eso, digamos que tiene unas dosis específicas, un caudal de efluente que ya lo vamos a estudiar. Y luego esa sangre que ya se le extrajo los solutos, pues es devuelta por la línea venosa. ¿Listo? Por la línea venosa se devuelve, por la línea arterial se extrae, perdón. Entonces aquí vemos que ya se empujada a través de unas bombas. ¿Listo? Entonces vamos a tener una bomba que me lleva el flujo sanguíneo y vamos a tener una bomba del efluente. ¿Listo? Eso es a grandes rasgos. Ya vamos a ver que pues esto se pone un poco más complejo dependiendo del tipo de terapia. Vamos a empezar hablando de la ultrafiltración. Acá es importante entender que el proceso de ultrafiltración es cuando yo empujo, o digamos cuando el agua del plasma sanguíneo es empujada a través de la membrana semipermeable del hemofiltro, gracias a un gradiente de presión. Entonces, lo primero que debemos recordar es que la ultrafiltración funciona en base a un gradiente de presión. Vamos a tener un sitio o una recámara de mayor presión que va a irse hacia una de menor presión. Y el movimiento es netamente de agua. Cuando hablamos de ultrafiltración, solo movemos agua. Esto se extrae agua del plasma. Digamos que este gradiente de presión transmembrana se da gracias a una presión hidrostática que se genera dentro del hemofiltro y esta presión se da gracias al flujo que produce la bomba del componente hemático del paciente. Entonces, la sangre pues va a depender de la bomba sanguínea y del efluente va a depender de la bomba del efluente. Entonces, aquí vemos que ambos poseen una bomba que va a empujar ambos líquidos y va a generar el gradiente
de presión. Ahora, digamos que la ultrafiltración también tiene un punto importante y es que esta presión, digamos, de movimiento de agua también se puede generar gracias a un gradiente osmótico. Recordemos que el gradiente osmótico es cuando yo tengo una concentración más alta a uno de los dos lados de una membrana que es semiimpermeable. En este caso es solo semiimpermeable al agua, es impermeable a los solutos, por lo cual para poder generar una digamos, nivelación de las concentraciones plasmáticas, lo único que podemos mover es el agua. Entonces, hay una concentración, básicamente una especie de gradiente de concentración, pero en este caso lo que voy a mover es el agua. Y este es el principio fundamental de la diálisis peritoneal. ¿Listo? No vamos a andar mucho en la diálisis peritoneal, pues porque no es el caso de la paciente y por cuestiones de tiempo no alcanzamos, pero sí recordar que el mecanismo del gradiente osmótico es propio de la diálisis peritoneal. Ahora, la ultrafiltración, ese movimiento de agua gracias al gradiente de presiones, pues puede arrastrar algunos solutos. A ese movimiento de solutos asociado al movimiento de agua de la ultrafiltración se le conoce como convección. Entonces, estas membranas usualmente no son únicamente permeables al agua, sino que permiten, digamos, el paso de algunos, digamos, de algunos solutos. Entonces, la convección es básicamente que el soluto es arrastrado porque es arrastrado por el movimiento del agua. ¿Listo? A eso se le conoce como el fenómeno de arrastre de solvente. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que conforme pasa el tiempo, la presión debe aumentar porque la superficie de la membrana se me llena, digamos, de macromoléculas. Digamos, va a ser el principio fundamental de la absorción. Entonces, en la medida que se me van llenando de moléculas, de macromoléculas, los filtros del hemofiltro, valga la redundancia, pues se pierde la capacidad que tiene el hemofiltro de pasar solutos pequeños por convección. ¿Listo? Entonces, los filtros, importante tener en cuenta, tienen unos tiempos de vida media. Y digamos que esta difusión, pues, esta es la convección. Entonces ya vemos hemofiltración, en general la filtración, que es el paso de agua únicamente gracias al gradiente de presiones, y que de ella se deriva la convección. Ahora la difusión, digamos que ejerce un principio de gradiente de concentración. Entonces, nosotros lo que vamos a tener son dos, digamos, compartimientos que contienen una sustancia, en uno será el plasma, en el otro, pues vamos a tener un fluido que se le conoce como el dializato. El dializato es un fluido que en nefrología puede ajustar las concentraciones de los electrolitos, puede ajustar los buffers, de manera que se pueda hacer corrección de electrolitos y del estado ácido-base del paciente. Este dializato, digamos que será el componente del otro compartimiento. Entonces, la sangre, el plasma, tendrá una concentración de solutos y el dializato tendrá otra concentración de solutos. Y lo que se busca es generar un gradiente de concentración que yo puedo escoger, dado que yo puedo escoger la concentración del dializato, y de esta manera poder, por gradiente de concentración, generar el movimiento de los solutos. Pues, como sabemos, el gradiente de concentración pues, se da en función de la ley de Fick, en donde hablamos de un flujo másico, es decir, el movimiento de masa que se difunde a través de una superficie. Y acá pues tenemos la fórmula. Acá tendremos el delta de la concentración sobre el delta del tiempo, que esto se puede leer como la velocidad de difusión, será igual entonces al coeficiente de difusión, que es propio para cada soluto, por el área de superficie de la membrana. Vamos a ver que, digamos que las membranas tienen diferentes superficies y cómo esto va a impactar en la eliminación de medicamentos y de solutos, y el coeficiente de partición, que pues nos mide a nosotros qué tan hidrosoluble o liposoluble es una molécula sobre el grosor de la membrana. Y acá pues lo que vamos a hacer es definir el gradiente de concentración en un lado del hemofiltro y el gradiente de concentración al otro lado, que tiene que ver con la concentración del dializato versus la concentración del plasma sanguíneo. Esta pues digamos será la ley de Fick. Entonces, la difusión será inversamente proporcional al radio de la molécula. La difusión tiene, digamos, esta característica, y es que entre más grande sea la molécula, entre mayor sea, digamos, el tamaño o el peso molecular, pues menor será su difusión, menor será la capacidad de atravesar esa membrana. Entonces, este tipo de transporte es muy eficiente para moléculas pequeñas de rápido movimiento. Podemos hablar entonces de urea, de creatinina, por ejemplo, pero moléculas grandes no nos van a servir, no se van a poder eliminar de manera eficiente por este mecanismo.
Es un transporte ineficiente para moléculas grandes, incluso si tienen un radio menor al poro de la membrana. Esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando tengamos el poro, puede que la molécula sea más pequeña, pero si tiene un peso molecular específico, que ya vamos a revisar, igual no va a pasar. Esto no va a poderse filtrar. Igual, el tamaño del poro no es el único, digamos, determinante. Vamos a ver que el flujo, la velocidad del flujo que se va a generar tanto del dializato como del plasma, es un componente muy importante para la eliminación por este mecanismo. Y adicionalmente, pues debemos tener en cuenta la unión a proteínas y las cargas eléctricas que pues también van a tener un parte en este movimiento. Acá vemos la comparación entre la convección y la difusión. Entonces, la convección, ya sabemos, pasamos de un sitio de mayor presión a uno de menor presión y vamos a mover moléculas gracias al movimiento del agua. Vamos entonces a mover moléculas usualmente con un tamaño o un peso molecular mayor. Digamos que la literatura no la clasifica como movimiento de moléculas de mediano y de bajo peso molecular, mientras que, digamos, en el componente de la difusión, que funciona a partir de gradientes de concentración, vamos a ver que el movimiento es meramente de moléculas pequeñas. ¿Listo? Viene ahora la absorción, que es de especial importancia en la revisión. Es el proceso en donde los componentes de la sangre, digamos lo que yo quiero eliminar, incluso ahí van los medicamentos, se unen a la superficie de la membrana, y esto depende tanto de los factores propios de la membrana como de la molécula. Ya vamos a ahondar un poco más ahí. Entonces, ¿qué podemos hablar de la molécula? La dimensión y la carga. Moléculas muy grandes, usualmente apolares o con ciertos tipos de polaridad, como ya vamos a ver en las diapositivas siguientes, pues van a permitir que ellas interactúen con la membrana y pues va a generar que estas moléculas queden atrapadas en la membrana. Y en cuanto a la membrana, pues la membrana del hemofiltro pues tiene que tener también unas ciertas características en cuanto a su porosidad y la hidrofobicidad junto con el potencial de membrana. Estas son dos características que van a permitir que la membrana interactúe con la molécula. De esta forma, la molécula queda atrapada en el hemofiltro, en la membrana del hemofiltro. Entonces, la cantidad de solutos eliminados por absorción, digamos que no contribuye al aclaramiento de los mismos en la terapia de reemplazo renal. ¿Qué significa esto? Que usualmente lo que yo elimino por la absorción no tiene un impacto muy grande en la eliminación de solutos de la sangre. Es decir, no es un mecanismo que nosotros usemos para eliminar metabolitos en el contexto de una terapia de reemplazo renal. ¿Qué ocurre? Que los medicamentos sí pueden tener ahí un impacto clínico relevante, como ya vamos a ver. Y adicionalmente me reduce la efectividad y la vida útil de la membrana. Cuando la membrana se llena de moléculas gracias al proceso de absorción, pues pierde su funcionalidad y hay que cambiarla, disminuye su tiempo de vida. Entonces, ya teniendo en cuenta los cuatro procesos, filtración, convección, difusión y absorción, pues podemos empezar a hablar ya propiamente de la terapia de reemplazo renal. Las modalidades de la terapia de reemplazo renal se pueden dividir en dos grandes grupos: el acceso vascular, que es de nuestro especial interés. Recordemos que la paciente tenía una fístula arteriovenosa, que podemos tener tres momentos, o digamos tres subtipos: la hemodiálisis, la hemofiltración y la hemodiafiltración. Entonces, en la hemodiálisis, cuando veamos esta palabra diálisis, vamos a tener en cuenta que es por difusión, y ya sabemos que el mecanismo de la difusión depende de gradientes de concentración, y ya sabemos que requerimos de un fluido adicional que se llama dializato. En la hemofiltración, pues ya sabemos que es por convección, gracias al flujo que genera un gradiente de presión, y pues es el arrastre que se da por el flujo de agua de los solutos. Y la hemodiafiltración es la combinación de ambos procesos, tanto de la convección como de la difusión. En el acceso peritoneal, pues ya sabemos que existe un gradiente osmótico, pero como les dije, pues no vamos a andar mucho en la diálisis peritoneal, puesto que pues no es relevante en nuestro caso. Entonces, en la hemofiltración vemos que el método que emplea nuevamente es la convección, es independiente en cierto grado del gradiente de concentración. Aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es el gradiente de presiones. Ahora, como la filtración me mueve grandes volúmenes de agua, nosotros tenemos que reponerle esa pérdida hídrica al plasma del paciente. Eso significa que nosotros vamos a tener que restituir esa pérdida de volumen. Entonces, ya lo vamos a ver en un gráfico, pero hay que restituir un poco la cantidad de volumen en agua de plasma que se perdió.
Y como nosotros vamos a reingresar ese volumen, pues ese fluido que se va a restituir puede tener también concentraciones, por ejemplo, en buffers de bicarbonato, o puede tener concentraciones de otros electrolitos, de manera que podamos, de cierta forma, modificar el estado ácido-base y la concentración hidroelectrolítica del paciente. Entonces acá vemos que el fluido de reemplazo podemos administrarlo de dos formas. Podemos hacerlo antes del hemofiltro, a eso se le conoce como una dilución o un reemplazo predilución, cuando se coloca antes del filtro, y la postdilución o reemplazo postdilución, que es después del hemofiltro. Esto tiene un impacto importante, porque si yo lo pongo antes, voy a diluir la sangre que entra al hemofiltro y se va a perder en cierta forma la eficiencia. ¿Listo? Porque está más diluido. Y voy a necesitar una mayor cantidad de flujo de reemplazo, porque se va a perder por el filtro. En cambio, en la postdilución, como se pone después del filtro, es más eficiente la extracción de los solutos. Y no vamos a necesitar tanto volumen de reemplazo. Entonces, en la hemofiltración venosa continua, acá vemos una imagen que, gracias al movimiento del agua, tenemos movimiento de solutos. Y como les estaba comentando, la postdilución, el aclaramiento de solutos es mayor porque la concentración de la sangre es mayor cuando llega al hemofiltro. En cambio, en la predilución, como la sangre está diluida, pues es menos eficiente, pero me prolonga el tiempo de vida del filtro. ¿Listo? Esa es como la bondad que tiene. Y recordemos que como el mecanismo de la convección, pues podemos pasar solutos de hasta 20.000 Daltons, ¿listo? Nosotros ya vimos que por la convección se eliminan de manera más eficaz solutos de un peso molecular entre, digamos, intermedio, que sería hasta 20.000 Daltons. Pero digamos que se reduce bastante la eficiencia para eliminar solutos de bajo peso molecular. ¿Listo? Por eso la hemofiltración sola pues, se escoge para ciertos pacientes, usualmente pacientes hipervolémicos, para reducir el volumen cuando se hace sola. Los factores que conducen a una mayor tasa de eliminación, entonces el volumen del ultrafiltrado, el coeficiente de tamizado, eso lo vamos a ver en las fórmulas al final, que pues se mide por las concentraciones del soluto en el ultrafiltrado versus la concentración plasmática, y la presión transmembrana, que es básicamente nosotros en la máquina se puede definir qué tanto gradiente de presión se va a generar. Entonces, esos son como los factores que van a conducir a una mayor tasa de filtración. A mayor diferencia de presión, a mayor coeficiente de tamizado y a mayor volumen, mayor tasa de eliminación. Luego viene la hemodiálisis. Ya sabemos que la hemodiálisis, cuando hablamos de diálisis, tiene que ver con difusión, y la difusión tiene que ver con un gradiente de concentración. Y para generar el gradiente de concentración necesitamos el dialisato, que es un fluido adicional. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es generar un gradiente de concentración que pues, va a ser el principal determinante. Como yo puedo modificar la concentración o la composición del dialisato, si yo no quiero sacar potasio, pues coloco la misma concentración de potasio en el dialisato que hay en el plasma. No se genera gradiente y no le extraigo el potasio, ¿listo? Pero si yo lo quiero extraer, pues hago un dialisato con una menor concentración de potasio, de manera que se genere el gradiente. Nuevamente, el área de superficie es muy importante en cuanto al hemofiltro, y el coeficiente de transferencia, pues tiene que ver con la masa de la membrana. Ahí tiene que ver la porosidad, el grosor de la membrana, los potenciales de membrana, y pues ya es un poco más avanzado, pero hay que tenerlo en cuenta. El filtro impacta de manera indiscutible en la eficiencia de la diálisis. Pues aquí vemos que tenemos el flujo del efluente, pero acá este líquido verdecito nos muestra el dialisato. Es necesario un filtro adicional, un líquido adicional. ¿Listo? Ahora, nosotros pensaríamos, ok, si funciona el gradiente de concentración, ¿qué ocurrirá? Que en algún punto, a ambos lados del filtro, de la membrana, las concentraciones se van a igualar. Eso disminuiría la eficiencia del hemofiltro. Entonces aquí vamos a ver que cuando nosotros leemos un poco las notas de Nefros, dice que podemos utilizar flujos de contracorriente o de cocorriente. Usualmente se utilizan los flujos de contracorriente. ¿Por qué? Porque si yo hago un flujo de contracorriente, no voy a permitir que las concentraciones a ambos lados de la membrana se igualen. Entonces, me va a permitir adelantar un momento para mostrarlo gráficamente. Acá en este ejemplo vemos el hemofiltro y por aquí entra el plasma, en general la sangre del paciente, y aquí entra el dialisato. Ambos van en la misma dirección. Entonces, conforme vamos avanzando en el hemofiltro, nos vamos dando cuenta que en un primer momento, en números arbitrarios, la concentración es más alta al principio.
¿cierto? Porque hay 30, digamos, mil equivalentes de por ejemplo, de potasio a un lado y cero al otro. Entonces, como el gradiente de concentración es tan amplio, extrae rápidamente ese soluto. Pero conforme vamos avanzando, la concentración al lado del dializato aumenta y la de la sangre disminuye. ¿Esto qué hace? Que las concentraciones al final del filtro se igualen. Y acá ya no va a haber extracción, ¿cierto? Entonces aquí vemos cómo las concentraciones del dializato y de la sangre, una aumenta y la otra disminuye hasta que se igualan y ya no tenemos el gradiente de concentración. ¿Qué pasa si esto es cocorriente, porque las dos van al tiempo, a la misma dirección? ¿Qué pasa cuando yo lo hago en contracorriente? Entra en una dirección la sangre, entra en la dirección opuesta al dializato. ¿Qué ocurre? Que el gradiente de concentración se mantiene igual, porque la concentración es baja en la sangre al final del hemofiltro, pero como por ahí está entrando el dializato, pues se sigue generando un gradiente de concentración y extraigo. Al final del hemofiltro, la concentración en el dializato es alta, ¿cierto? Ya aumentó, pero no es tan alta como en la sangre, de manera que el gradiente de concentración se mantiene lineal en ambos momentos, ¿listo? Y es más eficiente. Entonces, la difusión representa el principal mecanismo para la eliminación. En este caso, ya sabemos que depende de la ley de Fick, ¿cierto? Y pues que es mucho más eficiente para eliminar moléculas de bajo peso molecular. Pensemos en la urea, en la creatinina, principalmente. Vean que la urea es 60 daltons, creatinina 113 daltons, son moléculas bastante pequeñas. Y es relativamente ineficiente en la eliminación de moléculas intermedias que van entre 500 a 60.000 daltons, como la beta-2 microglobulina, que tiene un peso molecular de 11.500 daltons. Y no va a eliminar en lo absoluto moléculas grandes, mayores a 60.000 daltons, como la albúmina, que pesa 66.500. ¿Listo? ¿Qué es la hemodiafiltración? Pues ya sabemos la unión de ambas. Como yo voy a tener un efecto de difusión y un efecto de convección, pues voy a necesitar dos fluidos adicionales. El dializato para el componente de la diálisis y el fluido de reposición del componente de la filtración. Entonces, acá lo que vamos a ver es que es un poco más complejo. Entonces tenemos el efluente, que es lo que nosotros eliminamos, el dializato para generar el gradiente de concentración, y como hay filtración y eliminación de amplios volúmenes, pues toca colocar el fluido de reemplazo. Esta es la más compleja, pero es la más usada porque es la más eficaz, porque me elimina tanto moléculas pequeñas como moléculas más grandes, porque se combinan los dos. Entonces, en resumen, vemos que acá tenemos esto es continuous veno-venosum hemodiálisis, hemodiafiltración, es la venosa continua en cuanto a la ultrafiltrado. Acá tendremos la hemodiálisis y acá tendremos la hemodiafiltración, eso significan esas siglas. Y acá pues nos muestran los fluidos que se requieren y el mecanismo, si es convección, difusión o ambas. Y acá pues vemos entonces que la difusión, ya sabemos, es muy útil para la eliminación de moléculas pequeñas, la convección intermedias, y miren que nuestro riñón tiene la capacidad de eliminar pues moléculas hasta de 60.000 daltons. Obviamente, en la medida que es mayor el tamaño, pues el porcentaje de aclaramiento será menor, pero igual se puede generar. Listo, entonces ya entendimos cuáles son los mecanismos, los mecanismos por los cuales se generan los principales tipos de terapia de reemplazo renal, digamos, de acceso vascular. Ahora, en cuanto a las membranas, esto es, digamos, importante para el componente de la absorción. Entonces, aquí vamos a un esquema de un hemofiltro. Cuando nosotros abrimos el hemofiltro, vemos que la sangre ingresa a un sistema de túbulos, ¿listo? Estos túbulos son las membranas. Entonces, acá les puse una imagen en donde las membranas tienen un aspecto cilíndrico por donde pasa la sangre, y en la parte externa, alrededor de esos túbulos, se encuentra tanto el dializado como el ultrafiltrado, ¿listo? Dependiendo del tipo de diálisis que yo quiera utilizar. Entonces es importante saber que la sangre está viajando a través de, o mejor dicho, por el interior de un túbulo, que realmente estos túbulos tienen un diámetro de 200 micras, muy pequeñito, y pues ahí se genera el intercambio. Entonces aquí vemos que las membranas pueden dividirse también en cuanto a su componente, las de celulosa no modificada, que en la actualidad ya no se utilizan, la celulosa no modificada, perdón, la celulosa modificada, que ya viene en desuso cada vez menos, y pues estamos mirando en la actualidad de las membranas sintéticas. Acá pues tenemos que el diámetro de estos túbulos es de 200 micras y que el grosor puede variar de 20 a 50 micras.
¿Qué es importante tener en cuenta? Que las membranas tienen dos partes. Una se le conoce como la capa skin layer, que funciona como una primera barrera en cuanto al tamaño. Ya podemos decirlo de forma coloquial, actúa como un colador. Y en la segunda capa hablamos del stroma layer, que tiene microporos. Ahí es donde están los poros de la membrana. ¿Listo? Y es muy importante tener en cuenta la biocompatibilidad. Por eso ya no se utilizan las membranas de celulosa, porque me activaban el sistema del complemento, me activaban mis células de la defensa y me generaban amiloidosis secundaria, por ejemplo. Entonces, ya esas membranas de celulosa por eso no se utilizan, y las sintéticas que tienen un mejor perfil de biocompatibilidad, pues son las de elección. Acá vemos una microscopía electrónica de barrido, en donde vemos, digamos, dos tipos de membranas de filtros. Vemos entonces que a grandes rasgos en el interior, es decir, digamos como la pared que está en contacto con la sangre, porque la sangre va en el interior de la luz del túbulo, pues es la capa que, si se dan cuenta, tiene unos poros muy pequeñitos, que es la que conocemos como la skin layer, ¿cierto? Que actúa como un colador. Es el primer contacto que me tamiza a mí las moléculas por tamaño. Y luego viene el stroma layer, que es ya poroso y es el que tiene el tamaño del poro. Vemos que pueden ser, digamos, espongiformes o dactiliformes, ¿listo? Dependiendo, pues, del tipo de síntesis que tengan. Y si en la medida que nos vamos alejando de la luz, pues los poros se van volviendo mucho más grandes. Entonces, las membranas filtrantes compuestas de celulosa, celulosa sustituida o material sintético, nos proporcionan a nosotros, digamos, la capacidad de eliminar solutos y la biocompatibilidad, que es lo más importante. Vamos a hablar de dos conceptos, que es la eficiencia, que es la tasa de eliminación de solutos pequeños. Cuando hablamos de alta eficiencia es porque elimina muy bien urea y creatinina. Y cuando hablamos de alto flujo es porque puede eliminar moléculas medias o grandes. Esto es importante, por ejemplo, en contextos como la plasmaféresis, que es de alto flujo, tiene membranas especializadas para eliminar moléculas muy grandes, como por ejemplo anticuerpos. ¿Listo? Entonces ahí necesitamos es un alto flujo. Pero si yo quiero es sacar a mi paciente de una urgencia dialítica por una uremia severa, pues lo que necesito es una alta eficiencia. ¿Listo? Y la biocompatibilidad, como les comentaba, pues lo que buscamos es reducir la respuesta inflamatoria, porque se puede activar el complemento, podemos activar polimorfonucleares, mononucleares y generar incluso, por ejemplo, amiloidosis. Acá vemos una comparación, entonces vemos que todas tienen un diámetro de 200 micras. Vemos que las de celulosa ya no se utilizan por el problema de la biocompatibilidad, y miramos a las sintéticas. Acá vemos una que es espongiforme, acá otra dactiliforme. Nos damos cuenta que, por ejemplo, las membranas, el grosor de la membrana, en este caso es de 75 a 100 micras. Acá usualmente se utiliza para una alta permeabilidad hidráulica, es decir, las que tienen las membranas gruesas se utilizan principalmente en el contexto de eliminación por convección, es decir, por hemofiltración, para sacar arrastre de agua. En cambio, las que son espongiformes usualmente me sirven para alto flujo en hemodiálisis y hemodiafiltración, me sirve para ambas, pero el grosor de la membrana debe ser menor, de 30 micras. Todo eso pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de escoger el tipo de diálisis y pues el tipo de membrana que se va a usar. Puntos importantísimos. Acá vemos que las cargas son bastante importantes. Hablamos que por regla general tenemos en mente que las moléculas hidrosolubles se eliminan, ¿cierto? Mientras que las liposolubles no, pero eso depende. ¿De qué depende? De los potenciales de membrana. Estos potenciales de membrana, digamos que dependiendo de la disposición que tienen las moléculas que componen la membrana del filtro, me pueden generar una superficie hidrofílica que atrapa moléculas hidrofílicas, porque las moléculas de agua pueden organizarse a través de sus cargas, pero si yo tengo una, digamos, disposición diferente, me puede generar una superficie hidrofóbica, y entonces puedo atrapar dentro de esos poros, en las paredes de los poros, como se ven en estos gráficos, podemos atrapar moléculas liposolubles. ¿Listo? Existen en el mercado membranas que están especialmente diseñadas para la hemodiálisis, o digamos para procedimientos de diálisis en el contexto de un paciente intoxicado, ¿listo? Que son especiales para atrapar moléculas hidrosolubles. Y esto pues se ve en este ensayo que se muestra, acá podemos ver que es un filtro, ¿cierto? Vemos el túbulo, la luz, y acá estaría la capa skin, ¿cierto? La más superficial,
y atrás vemos cómo las paredes de los poros, en este caso es una membrana dactiliforme, pues atraparon un montón de sustancias, y estas sustancias quedan ahí atrapadas y se marcan con inmunofluorescencia. Y entonces todo lo que nos marca blanco y un poquito verde fluorescente es sustancia liposoluble atrapada en la membrana. Esto se conoce como adsorción. ¿Listo? Entonces, la cantidad de moléculas arrastradas usualmente no genera un impacto medible en la concentración plasmática cuando hablamos de albúmina, cuando hablamos de fibrinógeno, cuando hablamos de inmunoglobulina. Aunque esto es relativo, si hablamos en el contexto de una plasmaféresis, pues ya sabemos que toca medir fibrinógeno porque ahí sí se queda atrapada, porque esa membrana está hecha para eso, ¿listo? Y las moléculas de bajo peso molecular pues presentan una mayor tasa de eliminación por absorción y sí podemos tener entonces un impacto en la concentración plasmática. Entonces, ponemos esto en el contexto de un medicamento con un tamaño molecular pequeño, pero que es liposoluble, va a ser atrapado por la absorción, ¿listo? Y pues finalmente las membranas pueden ser de alto flujo, ya sabemos que eliminan moléculas grandes, y las membranas de medio y alto corte nos permiten a nosotros eliminar moléculas incluso más grandes, que están diseñadas para eso, como el contexto de la plasmaféresis. Vean que las de alto corte nos puede eliminar mioglobina e incluso albúmina, si nosotros quisiéramos, ¿listo? En función del tipo de membrana y el contexto del paciente. ¿Cuáles son los efectos entonces de la diálisis en la farmacocinética? Pues las características más importantes de fisicoquímicas del fármaco, el tamaño, la unión a proteínas, el volumen de distribución y la solubilidad que tenga en agua. Y en cuanto a las características de la diálisis, pues ya vimos el tipo de membrana y la razón entre el flujo de sangre y el dializato en el contexto pues, de la eliminación por difusión. Es importante tener en cuenta que los fármacos no solo se eliminan de forma exclusiva en el riñón, en la mayoría de los casos. Uno puede encontrar cuando estudia los diferentes perfiles farmacocinéticos de los medicamentos que algunos casos específicos tienen un 100% de eliminación renal, otros tendrán un porcentaje renal, otro extrarrenal, y esto es importante a la hora de calcular cuándo yo voy a eliminar un fármaco por esta vía. Y eso es de especial importancia en la cinética asociada a la diálisis, porque en la diálisis, ahí yo estoy midiendo la eliminación renal, pero si ese fármaco se elimina el 50% por el hígado, si ese paciente no tiene alteración hepática, ese 50% se va a eliminar por el hígado, ¿listo? Y eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, usualmente las moléculas pequeñas, ¿cierto? Las moléculas que tienen un peso molecular pequeño, pues dependiendo del tipo de hemodiálisis o pues de filtración, pues se va a eliminar en mayor o en menor medida. La unión a proteínas es un punto vital acá. Si las moléculas se unen ampliamente a las proteínas, ellas no se van a eliminar, ¿listo? Porque ya sabemos que en los filtros usuales no tenemos eliminación de albúmina, y en los filtros de alta eficiencia para eliminar moléculas grandes se eliminan una pequeña cantidad. Otro punto importantísimo es el volumen de distribución. Casi que podemos resumirlo en estos dos. En el volumen de distribución, si el fármaco se distribuye ampliamente a los tejidos, no está en el plasma, pues no se va a eliminar, porque está pegado en el plasma, ¿listo? Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando yo tengo diálisis intermitentes, cuando yo desconecto al paciente y termina la sesión de diálisis, la sangre está limpia de fármaco, pero va a generar un gradiente que va a empujar todo el fármaco que yo tenía en el intersticio, lo va a llevar hacia el plasma, y puedo tener picos de concentración plasmática. Eso se conoce como el efecto de rebote, ¿listo? Entonces, efecto directo de la membrana, la lipofilicidad, ya vemos que eso se puede modificar y que hay membranas que pueden eliminar y que están diseñadas para eliminar moléculas liposolubles. El tamaño del poro, que ya lo vimos, los poros pueden ser espongiformes o dactiliformes y están en la capa del estroma. La superficie, veamos que la vancomicina, por ejemplo, tiene un aclaramiento que va de 44 a 130 mililitros minuto, o sea, la variación es amplia. ¿Eso por qué ocurre? Porque si ya tengo una mayor superficie, pues va a haber un mayor aclaramiento porque queda, como es más grande, hay más espacio para atrapar fármaco, ¿listo? Y el flujo, si yo tengo un flujo bajo, hay algunos subtipos de diálisis que lo que se busca es eliminarlo más lentamente y con baja eficiencia, pues ahí lo que vamos a tener es una menor eliminación. Pero si yo tengo una terapia de reemplazo renal a alto flujo, ese alto flujo me va a eliminar más fármaco, ¿listo? Entonces, no solo es saber si se elimina o no se elimina, sino que tanto se puede llegar a eliminar. A mayor flujo, mayor eliminación, a menor flujo, menor eliminación.
Y como les decía, el fenómeno rebote, que es la redistribución postdiálisis, medicamentos con amplios volúmenes de distribución, pues podemos entonces encontrar que cuando se suspende la terapia de reemplazo renal en el contexto de una intermitente, pues vamos a tener un arrastre de las moléculas hacia el plasma y vamos a generar picos. Miren que la gentamicina, por ejemplo, se ha descrito que el 25% se genera, hay un 25% de probabilidad de rebote en diálisis que duran 3 horas y con tasas de flujo elevadas, porque limpia la sangre de la gentamicina. En cambio, en las diálisis lentas, que duran de 7 a 9 horas la sesión, con una tasa de flujo lento, miren que la tasa de rebote es del 4%. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto a mí me obliga a calcular las dosis teniendo en cuenta el fenómeno de rebote. ¿Y cuándo voy a sospechar el fenómeno de rebote? Cuando tengamos diálisis de corta duración y con alto flujo o de alta eficiencia. ¿Ya hay un tiempo para corta duración? Depende, digamos, de la duración de la diálisis y la tasa de flujo. Hay algunas fórmulas que se han propuesto, el problema es que esas fórmulas propuestas para el cálculo de dosis con fenómeno de rebote requieren de medición de nivel plasmático. Entonces, ahí ocurre eso. Pero esos son en medicamentos con niveles usados. Usualmente, sí. Porque se guardan, por decirlo así, quedan reservados en el intersticio. Entonces, entramos ya a los modelos matemáticos para ver cómo hacemos con la terapia de reemplazo renal continua. Entonces, como nuestra paciente era una paciente anúrica con falla renal previa, ¿cierto? Que se le va a colocar meropenem y que ella iba a tener una hemodiafiltración venovenosa continua, pues encontramos estos artículos que nos proponen un modelo que no requiere de niveles plasmáticos. Entonces nos muestra este flujograma. Vamos entonces a calcular las dosis de carga, se va a poder calcular el aclaramiento de la terapia de reemplazo renal. Este es el punto más importante, calcular el aclaramiento de ese paciente en función del tipo de terapia de reemplazo renal que tenga. Y aquí nos dividen los antibióticos en función de concentración dependiente, tiempo dependiente, o cuando son concentración y tiempo dependientes. Para la hemodiafiltración, pues decimos que la eliminación se da por difusión más convección. Entonces vamos a tener el flujo de la filtración más el flujo de la difusión por esta variable que es SD, perdón, acá, se conoce como coeficiente de tamizaje. Y ese coeficiente de tamizaje, para este tipo de diálisis, solo funciona este modelo, así como lo vamos a plantear para el tipo de diálisis de hemodiafiltración, se calcula como 1 menos la unión a proteínas. Entonces, esta constante, por decirlo así, este coeficiente de tamizaje se calcula fácilmente de 1 menos la unión a proteínas, que se ha validado como la que está reportada en la literatura. Entonces, súper bien porque no tenemos que medir niveles. ¿Cómo se demuestra el modelo? Entonces, estos artículos nos muestran precisamente con el meropenem, que es un beta-lactámico tiempo dependiente, en un ejemplo hipotético, un paciente de 70 kilos que tiene hemofiltración postdilución venovenosa continua. El volumen de distribución descrito es de 28 litros, vean que si lo llevamos pues a litros por kilo es de 0.4, entonces podemos hablar de un medicamento con bajo volumen de distribución, con una concentración plasmática deseada de 5 veces la MIC. Para el ejemplo, en este caso, la MIC era de 4 a 8 miligramos por litro, y para demostrar el modelo se escogió la MIC de 4. Y recordemos que el efluente, acá está esta constante que es el flujo de la filtración más el flujo de la difusión, pues se calcula en función de la tasa de ultrafiltración. ¿Qué es la tasa de ultrafiltración? Eso se puede ver ahí en la máquina de la diálisis como el efluente, que usualmente se muestra en las unidades de mililitros por kilo hora. Esa será la tasa de ultrafiltración, que para este ejemplo es de 30 mililitros por kilo hora. Acá vemos que el peso molecular del meropenem es de 383 Daltons, su volumen de distribución descrito en pacientes críticos tiende a ser más alto, entre 25 a 30 litros, con una media de 28, como nos muestra el artículo, y tener en cuenta que en paciente no crítico el volumen de distribución es incluso más bajo. La unión a proteínas descrita 0.5, en algunos otros sitios 2, pero pues los autores de este estudio nos ponen una unión a proteínas de tan solo 0.5, y una eliminación en el 98% renal. Entonces podemos casi que omitir la hepática. ¿Cómo se calcula la dosis de carga según el artículo? Concentración plasmática por volumen de distribución. La concentración plasmática deseada era 5 veces la MIC, que en este caso se escogió 4 por 5, 20, se multiplica por el volumen de distribución que nos dieron que fue de 28 y nos da una carga de 460 miligramos, pues que se redondea a 500 para facilidad de administración.
Si nos damos cuenta ya con esta fórmula, sabemos que estamos hablando de un modelo monocompartimental. ¿Cómo se calcula el coeficiente de tamizaje? 1 menos la unión a proteína reportada, o sea, 0.95 nos da ese coeficiente de tamizaje. Y ya sabemos que este componente de la fórmula pues se calcula en función del flujo del efluente. Nos ponían un ejemplo de una paciente de 70 kilos en el artículo. Acá pues lo que se hace es multiplicar 30 mililitros por kilo hora, que es el efluente total, y eso nos da 35 mililitros minuto, que se multiplica por el coeficiente de tamizaje que fue 0.95, dándonos un aclaramiento por diálisis de 33.2 mililitros minuto. 0.05, porque 0.5%, 0.005, daría 99.5. Ya, un poquito más alto de pronto. Ya lo revisamos, bien. Acá entonces la fórmula para calcular el aclaramiento total también depende si el paciente tiene aclaramiento no renal o aclaramiento residual. Para el caso del artículo nos daban un aclaramiento residual de 60 mililitros minuto que se suman de forma directa y nos da un aclaramiento total de 93 mililitros minuto. Si lo pasamos a litros nos da 0.09 litros minuto. Este es el aclaramiento del fármaco para el paciente que nos ponen. Y si nos basamos en los cálculos del periodo incremental del modelo de infusión, pues nos muestra que la constante, la K sub 0, que es la dosis en infusión sobre el aclaramiento, multiplicado pues por el decaimiento, que es 1 menos Euler a la menos constante de eliminación por el tiempo, podemos entonces calcular, digamos, por ejemplo, qué tanto flujo, cuál será el caudal de dosis para alcanzar esa concentración plasmática de 20. Simplemente es despejar la fórmula, entonces el caudal será igual a la concentración plasmática en el estado estacionario de SA, que es 20, por el aclaramiento. Eso nos daría 1.8 miligramos minuto. Esta sería la infusión para ese paciente, calculada con estas ecuaciones. Y pues gracias a que tenemos el aclaramiento y el volumen de distribución, podemos calcular la constante de eliminación, simplemente dividiendo ese aclaramiento entre el volumen de distribución, que para el caso planteado en el artículo nos da 0.192. Acá pues vemos que ¿por qué tomamos la concentración plasmática en el estado estacionario? Porque en el modelo de infusión, cuando el tiempo tiende a infinito, se cancela el decaimiento, es decir, se cancela toda esta fracción. Y nos daría que entonces la concentración plasmática en el estado estacionario es igual al caudal dividido el aclaramiento. ¿Listo? De ahí se calcula la dosis caudal. Entonces, en conclusión, acá vemos un modelo que es combinado porque nos pide bolo más infusión y nos dice, administra un bolo de carga de 500 más la infusión continua a 1.8 miligramos por minuto. Acá vemos la ecuación, es el modelo básico monocompartimental de dosis única más el periodo incremental de la infusión. Simplemente se hace una suma directa y eso nos va a dar las concentraciones plasmáticas del bolo más la infusión y esta sería la concentración plasmática total que se mantiene constante en el tiempo. Si revisamos cómo definen los autores de este artículo los datos, pues nos damos cuenta que estamos en lo correcto. Nos da que la infusión debe mantenerse a 1.8 miligramos minuto y que la dosis de carga es de 500 miligramos. Es decir, estos autores utilizaron un modelo monocompartimental. Entonces vamos a aplicarlo al caso. Entonces, nuestra paciente es una paciente de 65 kilos, el efluente que puso Nefro fue de 30 mililitros por kilogramo hora, el volumen de distribución descrito ya sabemos que es 28, ya sabemos que la tasa, el coeficiente de tamizaje es de 0.95 y que el gasto urinario de esta paciente es anórica, no hay, es 0. Y ya sabemos que el meropenio no se elimina por vía extrarrenal. Entonces, ya con estos datos podemos aplicar el modelo. Entonces vamos a calcular el aclaramiento, que es el que más nos importa. Entonces multiplicamos 65 por 30 y eso nos da 1095, que adicionalmente se multiplica por el coeficiente de tamizado, que ya lo habíamos calculado, que era de 0.95. 0.95 y acá pues el efluente. Eso nos va a dar entonces un aclaramiento en litros hora de 1.85 litros hora. Y como ya tenemos el volumen de distribución de 28, se calcula la constante de eliminación, que es de 0.06 horas a la menos 1. Ya tenemos constante de eliminación y tenemos aclaramiento. Y como no tenemos aclaramiento residual porque la paciente está anórica y no tenemos aclaramiento extrarrenal, pues son los datos propios de esa paciente. Ahora, vamos a definir la ventana terapéutica del meropenio. La nefrotoxicidad en el 50% de los pacientes en este estudio que se hizo, digamos,
prospectivo, midiendo concentraciones plasmáticas, acá lo que encontramos es que la nefrotoxicidad en el 50% de los pacientes se presentó con concentraciones mínimas de más de 44. Si nos hablan de concentraciones mínimas, estamos hablando de dosis intermitentes, es un modelo multidosis, 44.5 miligramos por litro. Y la neurotoxicidad es descrita como convulsiones principalmente y alteración del estado de conciencia se presentó en el 50% de los pacientes con una concentración mínima de más de 64.2 miligramos por litro. Entonces, ¿cómo le plantearon la dosis a esta paciente? La dosis que le dieron, digamos que se dio realmente fue de 2 gramos cada 8 horas. Si nosotros aplicamos que es el modelo monocompartimental de dosis múltiple, esta gráfica la hice en Excel, pues vemos cómo rápidamente, solo con la primera dosis, ya alcanzamos una concentración de neurotoxicidad o con riesgo de neurotoxicidad. Y conforme vamos dando las dosis repetidas, ¿qué ocurre? Que las concentraciones mínimas están tocando tanto la nefrotoxicidad como la neurotoxicidad. Es decir, este artículo utilizó este modelo monocompartimental para calcular las dosis múltiples a 2 gramos cada 8 horas. Entonces, esto nuevamente nos confirma lo que veíamos acá en la literatura, ya de forma, pues, digamos, experimental, entre comillas, con el modelo matemático. Esto es lo que le estaba ocurriendo a la paciente. Nos salimos de la ventana terapéutica por mucho y teníamos un 50% de generar, pues, nefrotoxicidad, no hay problema, ya está en diálisis, pero el problema era la neurotoxicidad. Ahora, vamos a hacer el modelo ajustado. Entonces, teniendo en cuenta todas las variables que vimos, pues ya sabemos que las mix pueden ser entre 4 a 8. Si yo la calculo en una MIC de 4, tengo que multiplicar esto por 5, me daría una concentración plasmática deseada de 20. Para esta concentración plasmática daríamos un bolo de 500 miligramos, ¿cierto? Y el caudal o la K sub 0, la dosis en infusión, nos daría 37 miligramos hora. Bastante bajo, ¿no? Una dosis total en 24 horas de 1.3 gramos. Pero pues ya nos dimos cuenta que experimentalmente se ha demostrado que si se nos va más para arriba la concentración plasmática, ese paciente va a hacer toxicidad. Entonces aquí vemos cómo con ese bolo más la infusión mantenemos una concentración plasmática constante, ¿cierto? Total de 20, manteniendo el tiempo sobre la MIC en un 98%. Y estamos bastante lejos de la toxicidad. Acá pues vemos los modelos que nuevamente se usaron. Este es el modelo de la infusión continua en el periodo incremental. Luego lo hacemos con una MIC de 8. La MIC de 8 me daría una concentración plasmática de 40 miligramos por litro, ¿cierto? Dándome a mí un bolo inicial de 1 gramo, pues aproximado, nos daría en general 1200 miligramos, que nos daría una infusión adicionalmente de 74 miligramos por hora, dándonos un total, una dosis acumulada de 2.7 gramos en 24 horas, digamos, en este esquema. Y si nos damos cuenta, miren que la concentración se mantiene constante en 40 miligramos por litro, en casi el 98% del tiempo de la infusión, y estamos aún por debajo de esas toxicidades. Este artículo me pareció muy interesante porque la idea es comparar lo que hicimos experimentalmente con nuestros modelos matemáticos aplicados a la paciente, a ver qué ha ocurrido en la vida real. Este artículo es un ensayo prospectivo de 209 muestras de concentración plasmática de meropenem en 64 pacientes. Este artículo tiene una bondad y es que se utilizó no un modelo monocompartimental, sino bicompartimental, que ya sabemos que tiende a ser un poco más exacto. Y además se hizo un análisis estadístico de cinética poblacional para poder definir con concentraciones plasmáticas qué tanta correlación había y se encontró que existía correlación perfecta. Y se definieron mix entre 4 y 8, como habíamos visto. En el estudio, acá me va a permitir leer, nos dice que una dosis de 500 miligramos cada 8 horas puede ser necesaria para alcanzar un cubrimiento óptimo en pacientes críticamente enfermos con una MIC menor a 8, idealmente menor o igual a 8, en pacientes que ya tengan una insuficiencia renal aguda severa. ¿Listo? Un daño renal severo. Si nosotros miramos 500 miligramos cada 8 horas en un paciente críticamente enfermo, es decir, con una MIC de 8 miligramos por litro, este estudio nos está diciendo que deberíamos mantener una infusión de 62.5 miligramos hora. Y si nosotros comparamos lo que calculamos, nos daba 74 miligramos hora, una correlación de tan solo 10 miligramos de diferencia. Y que a pesar de ello, nos mantenemos por debajo de la concentración mínima tóxica. Lo que significa que este modelo, que no requirió de toma de muestras, se puede aplicar a pacientes en diálisis. Y si nos damos cuenta, hay que ajustarlo, porque podemos aumentar el riesgo de tener una
toxicidad importante. ¿Qué ocurrió con la paciente? Pues digamos que finalmente salen los hemocultivos 4 de 4 positivos para un Staphylococcus aureus meticilino resistente, por lo cual se suspendió el meropenem. ¿Listo? Entonces la paciente no presentó ningún tipo de toxicidad, se suspendió el meropenem, se alcanzaron a dar aproximadamente 4 dosis únicamente y no se documentaron alteraciones a nivel del sistema nervioso central, aunque eso es sesgado porque si recordamos esa paciente estaba intubada con infusión de fentanil más midazolam. Se cambia el manejo de aptomicina, 600 miligramos cada 24, y dado que la paciente no ha presentado respuesta y presenta empeoramiento clínico, el grupo de infectología considera iniciar ceftarolina. En este momento la paciente se encuentra en unidad de cuidado intensivo con el tratamiento dual de aptomicina más ceftarolina. Y pues ha presentado múltiples complicaciones, pero no asociadas al meropenem. Bueno, eso sería nuestra charla. Muchas gracias por su atención. Sí. Ya paro. Y así lo que Víctor tiene una pregunta. Para la grabación, sí. ¿Cómo se para esto? Es más.